Como sabemos, en latín hay 5 declinaciones y hoy vamos a ver la tercera declinación. La tercera declinación se diferencia del resto porque su genitivo acaba en is. Aquí podemos ver los ejemplos. Miles, militis. Sabemos que el enunciado de un sustantivo siempre va a ser nominativo y genitivo. Pues el genitivo siempre acaba en is, frente a ae de la primera, a i de la segunda. En la tercera declinación tenemos los 3 géneros, tanto masculino como femenino como neutro. Ninguno tiene preferencia o aparece con mayor regularidad, ni hay excepciones. Entonces, no es como la primera, que todos son femeninos a excepción de. Entonces, ¿cómo podemos saber de qué género es la palabra con la que estoy trabajando o que aparece en el texto? Por el vocabulario, mayormente. El vocabulario te dice el género de la palabra, el diccionario. Entonces, lo complicado de la tercera declinación son los temas. En la tercera declinación hay 3 temas: imparisílabo o consonante, imparisílabo o tema en i y mixto. ¿Cómo los diferencio? Muy fácil. En el imparisílabo siempre vamos a tener una sílaba más en el genitivo que en el nominativo. Por ejemplo, miles, militis tiene 2 sílabas en el nominativo, miles, 1 y 2. Y en el genitivo tiene 3, militis. Aquí aparecen 3, aquí 2. Hay uno más en el genitivo, imparisílabo. En el parisílabo tiene el mismo número de sílabas. Hostis, 2, hostis, 2, 2 y 2. Y en el mixto lo vamos a diferenciar del resto, aunque parece un falso, parece un imparisílabo, porque tiene una y 2, entonces el genitivo tiene una más que el nominativo. Lo vamos a diferenciar porque es monosílabo siempre y acaba en 2 consonantes. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Rex, regis. ¿Es mixto? No. Cumple solo con una de las condiciones, que es que rex es monosílabo, pero solo tiene una consonante, no tiene 2. Entonces, ¿de qué tema va a ser? Imparisílabo. Aquí tenemos el ejemplo de miles, militis declinado. Miles, militis sabemos que es de la tercera porque su genitivo acaba en is. Y para descubrir el tema, ¿qué tenemos que hacer? Contar sílabas. Aquí hay 2 sílabas y aquí hay 3. Entonces, si en el genitivo había una más que en el nominativo, era imparisílabo. Imparisílabo o consonante. Vale, como vemos, ya hemos visto anteriormente las desinencias, que os la puse en una imagen. Las 2 primeras, en el caso de masculino y femenino, tanto nominativo como vocativo, su desinencia era conjunto vacío, era un 0 tachado. ¿Qué significaba eso? Que tenemos que ir al enunciado y coger la primera palabra, nominativo, y ponerla. Para el resto, que no tiene esa desinencia, que como digo era un 0 tachado, no la tiene, sacamos la raíz, como siempre, del genitivo, le quitamos la is y nos queda una raíz que es milit. A esta raíz le vamos a añadir todas las desinencias. Is y e. Es, un, ibus, ibus. Ahora tenemos aquí un sustantivo neutro cuyo enunciado es Carmen Carminis. Mismo procedimiento que antes. Tenemos un sustantivo que es Carmen Carminis. ¿Cómo sacamos el tema? Contando sílabas. Carmen, 2. Carminis, imparisílabo, porque tiene 3, tiene una más que en el nominativo. Vale. Pues empezamos a declinar. Carmen, 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 como sabemos, su desinencia es nada. Y después ya a partir del acusativo cogemos la raíz y empezamos a añadir las desinencias. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque parece que tanto la raíz del genitivo como la del nominativo, vocativo y acusativo es la misma, pero cambia una vocal. De Carmen pasamos a Carmin. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Pero el resto es igual. Lo único que cambia es que frente al masculino y femenino, quiero decir, en este caso, es que el acusativo también es conjunto vacío y nominativo, vocativo y acusativo plural termina en a. De resto es tal cual, igual.
Aquí tenemos un sustantivo de la tercera declinación parisílabo. ¿Cómo lo sabemos? Contando sílabas. Aquí hay dos sílabas. ¿Son las mismas? Tema parisílabo o tema en i. La única diferencia frente al imparisílabo masculino neutro es esta i, que la he resaltado en rojo. De resto, las terminaciones son las mismas. Y se saca la raíz de la misma manera. Nos vamos al genitivo, le quitamos la desinencia is y nos queda os. Bueno, sí, os. Con os le vamos añadiendo las desinencias. Ostem, ostis, osti, oste. Y el resto, como he dicho, igual. El que más cambia es el neutro, que vamos a verlo ahora. Y aquí tenemos un sustantivo de la tercera declinación neutro parisílabo, porque tenemos dos sílabas en mare, que es el nominativo, y dos sílabas en maris, que es el genitivo. Entonces, la diferencia frente al neutro del imparisílabo es lo que he vuelto a resaltar en rojo, las i. Por eso también se llama parisílabo o tema en i. Sabemos que los tres primeros casos son conjunto vacío o el cero con el palito. Y lo que está en verde no cambia respecto a las demás. Lo que cambia, que hay que tener cuidado, es el ablativo singular, que es una i y no una e, y el nominativo vocativo acusativo en plural, que tiene una i al lado de delante de la a. El genitivo es lo único que coincide con la desinencia del parisílabo en masculino y femenino. ¿Qué pasa con el mixto? El mixto se declina como los parisílabos. Aunque parezca que es un imparisílabo, se declina como los parisílabos. Y no tiene neutros, solo tiene sustantivos masculinos y femeninos. ¿Vale? Entonces, igual que hemos hecho en otros casos. Antes que nada, ¿cómo sabemos que es mixto? Porque el nominativo es monosílabo, solo tiene una sílaba y acaba en dos consonantes. Y es de la tercera porque el genitivo acaba en is. Entonces, igual. Nominativo vocativo, sabemos que es conjunto vacío, entonces no se le añade nada como desinencia, sino que se coge el nominativo del enunciado. Después vamos al genitivo, le quitamos la is para sacar la raíz y ya a esta raíz le empezamos a poner las desinencias. Todas las desinencias son iguales, como sabemos, exceptuando la i, al igual que los parisílabos, que se le añade en el genitivo plural. De resto son todos iguales. Y como digo, el mixto no tiene sustantivo neutro, solo masculinos y femeninos.